Vamos a la palabra, queridos hermanos. Oír con fe. Esa es la palabra, esa es la frase que he usado para el título para esta palabra. Y nos vamos a centrar en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, del verso 1 al 5. Déjenme leerlo para que podamos seguir la lectura y trabajar en ella. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? ¿Tan necio soy? Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Oremos. Señor, queremos que en este tiempo, Señor, tú nos ayude y que tu palabra venga a nuestro corazón, nos inspire, nos desafíe y edifique nuestra vida, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu el que habla en nuestro corazón y nos enseñes acerca de la Escritura, Señor. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. A modo de introducción, ¿qué es el Evangelio y lo que produce en el creyente? Evangelio es la palabra griega evangelio, que significa noticias nuevas, felices, alegres y gozosas que alegran el corazón del hombre. El Evangelio no es la ley que requiere que nos ganemos algo y que trabajemos para eso. No, no es así. El Evangelio es un anuncio de bienvenida que declara que Jesús lo pagó todo. El Evangelio es un mensaje que debe ser proclamado y creído, queridos hermanos. Gálatas 3:8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Dios de antemano la buena noticia a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y mire por favor la implicancia, porque a veces tenemos un entendimiento tan errado de algunas cosas, como por ejemplo de que como no lo quisieron los judíos, la palabra vino para los gentiles. No, estaba determinado de antes. Y por eso que el apóstol Pablo aquí cita una palabra de Génesis. En Génesis 12:3 específicamente. Encontré otra versión que nos puede ayudar a entenderlo de mejor manera. La Escritura dice, viendo de antemano que también entre los no judíos iba Dios a reconocer como justo a los que tuvieran fe, había anunciado a Abraham esta buena noticia, el Evangelio. Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Entonces, este es el mensaje esencial del Evangelio. Si alguien quiere preguntarse qué entonces contiene el Evangelio, es una buena descripción de lo que contiene. Dios, mediante la vida perfecta, la muerte expiatoria, que significa la eliminación de la culpa, ¿no? Eso es expiación. Y la resurrección corporal de Jesucristo rescata todo su pueblo de la ira de Dios para tener paz con Él, con la promesa de una restauración completa de su orden creado para siempre. Todo para alabanza de la gloria de su nombre. Interesante. Si queremos nosotros saber que un sermón está centrado en el Evangelio, necesitamos nosotros esta especie de definición, necesitamos tenerla muy clara. Déjeme hablarle ahora del contexto.
Las cartas del apóstol Pablo normalmente transcurren en la discusión judaica. Había un grupo que estaba judaizando. Estos decían que está bien creer en Cristo, pero no era suficiente. Deben circuncidarse, guardar las festividades, las ceremonias, los ritos judíos. En otras palabras, judaizarse significa que ellos no deben abandonar la fe judía. Eso estaban planteando algunos. Sin embargo, en otras palabras, lo que decía es que era otro evangelio, que les alcanzó solo por la gracia de Dios y creer por fe. Debía ser completado con obras. Eso es lo que planteaban los judaizantes. Déjeme aclarárselo mejor. Lo que ellos pretendían era que, sí, está bien, aceptaran el evangelio de Cristo, pero este evangelio no era suficiente, sino que además debían agregarles algunas obras de las ceremonias judías. Ese evangelio no es el que les enseñó el apóstol Pablo. Por eso estaba tan impactado el apóstol Pablo, expresando: ¿quién nos fascinó? ¿Quién les hechizó? ¿Quién les embrujó? Dice el apóstol Pablo. Ese evangelio no es el que Cristo dejó y no era el que Pablo les había dado a conocer. Por esta razón él lo repudió en esa conducta, y la vemos muy clara en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Estoy maravillado, dice, estoy sorprendido, estoy impactado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y él lo aclara porque es un evangelio modificado. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos maestros, falsos maestros, que perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más aún, nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo sostenemos y lo repetimos: si alguno os predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y esa palabra anatema se traduce por maldito. O sea, aquí podemos ver la vehemencia del apóstol en este sentido. Desarrollemos esta palabra y miremos con cuidado, porque voy a tratar de explicar algunos conceptos teológicos y es importante que usted no se distraiga. Desarrollémoslo como digo. Comencemos con una pregunta en esta parte. ¿Cuál es el papel que juegan las obras de la santificación en nuestra vida? Cuando hablo de obras de santificación me refiero a leer la Biblia, a orar, a ir a la iglesia, obedecer los mandamientos, ofrendar, etc. Esos se consideran obras de santificación. Recuerde que cuando la Escritura plantea los medios de la santificación, está hablando de la oración, de la Escritura y de los sacramentos. Entonces, cuando estamos hablando de la obra de santificación, estamos hablando de los ejercicios que un creyente debe hacer para que Dios vaya santificando su vida cada día más. Dijimos que ese acto iba a ser un acto perpetuo, que mientras estuviéramos en vida, estuviéramos en esta vida, Dios iba a seguir obrando con nosotros. Entonces, para responder esta pregunta, la que formulé recién, necesitamos conocer la doctrina de la justificación. La justificación es declarar a una persona justa. Es una obra exclusiva de Dios, hecha en el tribunal de Cristo por su obra suficiente. Y esa palabra es clave: suficiente, completa. Nadie puede agregarle nada más. Está hecho. Por eso que en el último aliento de Jesús,
el Señor Jesús dice en la cruz, consumado es, que significa que es una obra completa. Por lo tanto, cuando existe esta declaración de justicia, es una obra que solo Dios puede hacer y declararla en el tribunal de Cristo como la obra suficiente en la cruz, por la perfecta obediencia de Cristo, consumada en su sacrificio y se abraza por la fe. En otras palabras, lo que quiere decir es que recibimos la declaración de justicia por la fe. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo es suficiente. ¿Para qué? Para redimirnos de nuestros pecados, para pagar la deuda. Entonces, ¿cómo conjugamos la justificación que es gratis con la responsabilidad que tenemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor a través de las obras de santificación? Filipenses 2, en el verso 12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. En otras palabras, ¿sabe lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses? Ejerciten esta obra de santificación cuando yo no esté. Entonces, debemos tener claro el evangelio que predicó el Señor y cómo se relaciona con las obras de santificación, porque si no tenemos claro qué es el evangelio y cómo se armonizan las obras de la santificación con la justificación, la verdad es que podemos nosotros correr el mismo riesgo y estar en el mismo peligro que los de Galacia, donde esta carta es escrita. Ellos se extraviaron, distorsionaron el evangelio verdadero. Y escúcheme, no es tan difícil encontrar esto en este tiempo. Pero ¿saben lo más complejo de esto, en esta situación, en el contexto de los Gálatas? Es que ellos empezaron bien. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros comenzamos, porque lo más probable es que comencemos nosotros entendiendo bien el evangelio, pero en el tiempo se va de alguna manera distorsionando. En Gálatas 5:7 lo afirma muy bien el apóstol Pablo y dice, vosotros corríais bien. O sea, andaban bien, hermanos, habían creído muy bien el evangelio. Y él dice que nos estorbó para no obedecer a la verdad. Creyendo en la doctrina de la justificación obtenida solo por la gracia y la perfecta obediencia de Cristo en la cruz del Calvario. Ustedes creyeron bien, pero ¿quién les estorbó para complicarse de esta forma? Y por eso la pregunta que quiero repetir: ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos embrujó? ¿Quién los hechizó en este sentido? Y déjeme responderlo solo con esto: habían falsos maestros, que los que estaban convenciendo a vivir por las obras de la ley y no por la fe. En todo tiempo, hermano mío, en todo tiempo, en el Nuevo y Antiguo Testamento, existieron los falsos maestros, los que de alguna manera quieren distorsionar la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Desarrollemos esta sección del verso 1 al verso 5 del capítulo 3. Número 1, o letra A, la indignación de Pablo. Oh Gálatas insensatos, esa es la expresión que el apóstol Pablo hay. Insensato es una persona que es fácil de ser engañada por sus pensamientos descuidados. Escúcheme, deje de decirlo con mucho respeto, por favor. No los está tratando de tontos, no. Los está tratando de personas que razonan, pero tienen un pensamiento descuidado. Se distrajeron.
Eso es lo que quiere decir insensato. Es la misma expresión que el Señor usa camino a Emaú, cuando se encuentra con los discípulos y les explica otra vez los padecimientos que debía de sufrir en Lucas 24-25. En la versión NBI, esta palabra insensato es traducida como torpes. Entonces, déjenme repetirlo, por favor. No sean torpes. No tengan un pensamiento distraído. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir. Ahora, a mí me salió muy amoroso, ¿no? Cosa que es difícil. El apóstol Pablo fue severo, fue potente, fue concreto, fue firme en su reclamo. El uso de estos términos podemos ver a un apóstol enojado, indignado por este retroceso. Habiendo empezado bien, se desviaron. Eso es lo que queda definitiva. Sin lugar a duda, los Gálatas necesitaban que alguien les exhortara y reprendiera. O sea, lo que ellos necesitaban era aquí terapia de shock therapy, para poder llevarles a la creencia original que habían oído por boca del apóstol. Lo que el apóstol Pablo estaba tratando de hacer con esta expresiones tan fuertes, de que ellos se remecieran, reaccionaran y pudieran enmendar el rumbo, ¿no? Y él lo hace a partir, ¿sabe?, en esta sección de 6 preguntas. Y es interesante porque siempre cuando estamos en una dificultad que a veces no la vemos tan clara, nosotros necesitamos, y es una muy buena fórmula, hacer preguntas. Entonces vemos aquí 6 preguntas que hace el apóstol Pablo. ¿Quién les embrujó para no obedecer a la verdad? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios soy? Habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Lo que hace por las obras de la ley, lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe, o el oír con fe. Entonces, miren, la respuesta en estas 6 preguntas, en lo global, es que el apóstol Pablo ya les había enseñado que Cristo murió y tuvo que padecer por nosotros. Era necesario que padeciera. Y la necesidad del sacrificio expiatorio, ¿sabe por qué es? Por 3 razones fundamentales. Y por favor, retenga esto. Porque a veces decimos, ¿por qué Cristo tuvo que morir? Y a veces tenemos una valoración no completa de lo que Cristo hizo en la cruz y lo que significó su muerte. Y déjeme darle 3 razones aquí. Una, por causa del pecado quedamos destituidos de la gloria de Dios. 2, el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Y 3, no podemos salvarnos a través de nuestros esfuerzos personales. No podemos salvarnos a través de obras. Por lo tanto, estos 3 aspectos lo que hacen es sencillamente hacernos incapaz de autosalvarnos. Por lo tanto, Cristo vino a completar esa obra. Sin embargo, lo que vemos aquí en el libro de los Gálatas es que los judaizantes técnicamente estaban planteando un evangelio de salvación por las obras. Y recuerde usted que la salvación es solo por gracia. Entonces, la pregunta en el aire del apóstol es: ¿por qué están creyendo esto ahora? Si yo les dije claramente lo que significaba el evangelio, ¿por qué están creyendo esto ahora? Entonces, Pablo les reafirma que la muerte de Jesús en la cruz es suficiente. O sea, no hay más. Y no necesitamos agregar nada más a eso. Por eso en Gálatas 2:21 dice: no desechó la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
Si lo miramos de otra perspectiva, en Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¡Wow! Potente, por favor. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En otras palabras, ¿saben lo que dice el apóstol Pablo? Les es mejor creer en el evangelio de Cristo, el que ya les enseñé, que es por gracia y no es por obra. Porque si ustedes eligen creer en el evangelio por las obras de la ley, ustedes son malditos. ¿Y sabe por qué? Porque la ley te obliga a cumplirla desde el principio hasta el final. Y ahí hay una cosa profunda, ¿sabe por qué? Porque ninguna persona, ningún ser humano tenía la posibilidad, la capacidad, ¿sabe de qué? De cumplir la ley. Por eso que Cristo vino a morir por nosotros y dar su vida para expiación de nuestros pecados, para no tener deuda, para que el sacrificio cubriera todo lo que debíamos, para que no tuviéramos que tener este dilema. Entonces, ahí hay una respuesta potente del apóstol. Número 2, o letra B, la obra del Espíritu. La obra del Espíritu. ¿Ya? Déjeme recapitular esto. La indignación de Pablo y ahora miremos la obra del Espíritu. Aquí vemos, en esta parte, aquí vemos al apóstol Pablo subiendo la discusión, ¿sabe? Al nivel de preguntarles cómo entienden la obra del Espíritu. Porque si creen que es por las obras de la ley, están anulando la obra del Espíritu en ustedes. Eso le está diciendo. O sea, ya pasa a otro tono la discusión. Lo que recibieron fue por esta obra o por las obras de la ley. Entonces, déjeme darle una secuencia. Número 1, es a través del Espíritu Santo que Dios nos atrae a Él. Por eso la Escritura dice, por ejemplo, dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. La iniciativa de llamarnos y buscarnos es de Él, es por su Espíritu. Eso permite que se abrieran los ojos para ver nuestra condición de pecado. Entonces, fue el Espíritu Santo el que nos convenció a nosotros de nuestro pecado. A través de la predicación del Evangelio nos es movido, nos es empujado, ¿sabe qué? A creer en Cristo. Y este Espíritu viene a morar en nosotros permanentemente. En otras palabras, Cristo vive en nosotros porque su Espíritu mora en nosotros. Esta secuencia, ¿sabe? Nos hace entender la obra del Espíritu en nosotros. Y la obra del Espíritu en nosotros tiene iniciativa propia. No es que nosotros hayamos hecho algo para articular la obra de Dios en nosotros, no. Es una iniciativa del Espíritu. Fue el Espíritu que nos atrajo. Fue el Espíritu que abrió los ojos y nos convenció de pecado. Por eso la Escritura dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Fue la predicación del Evangelio. Y ojo con eso, porque fue la predicación del Evangelio. Por eso Romanos dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿No? Y fue el Espíritu que mora en nosotros, que tenemos vida. ¿Cómo lo dice Gálatas 4:6? Por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre o Papito. Fue el Espíritu. Escúcheme, la adopción es espiritual. Es el Espíritu que nos adopta.
En Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, querido hermano, no es de él. No hay cómo ser hijo si Cristo no vive en ti. ¡Wow! ¡Qué tremendo contenido! ¿Para qué? Para destruir una herejía que estaba viniendo desde los judaizantes. Entonces, mire, el apóstol Pablo reafirma que los que recibieron de parte de Dios no fue porque hicieron algo para obtenerlo o por algún mérito humano, sino fue por su espíritu a través del evangelio. Por lo que lo único que hicimos nosotros es oír con fe. Escúcheme, mire la diferencia, porque aquí cambia el tono. En los primeros dos versículos que vimos, en el verso 2 y en el verso 3 del capítulo 3, el contraste que usaba el autor era entre las obras de la ley y el oír con fe. Pero mira el verso 3. Habiendo comenzado en el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ahora, usa el contraste del escritor entre el espíritu y la carne. Entonces le dice, ustedes son tan torpes que habiendo comenzado en el espíritu, en los beneficios que ya describimos, van a terminar en la carne. Yo igual me hubiera sumado a esta expresión torpe, ¿no? Carne es usada aquí como el viejo yo. No es la carne física, sino como el viejo yo. Ese viejo yo tiene la característica de ser autónomo, es independiente de Dios. Por eso que define las obras de la carne y las del espíritu en el capítulo 5. Entonces él dice, mire, el viejo yo tiene algunas expresiones, como el adulterio, la fornicación, los pensamientos y todo lo demás. Y lo define muy bien en el capítulo 5. Y él define eso como obras de la carne. Pero ese es el viejo yo. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo dice aquí, ustedes comenzaron en el Espíritu, confiando exclusivamente en el Espíritu, habiendo sido regenerado por Él. No son capaces y ahora pretenden completar esta obra en la carne. O sea, primero empiezan siendo dependientes del Espíritu Santo y ahora quieren ser independientes de Dios y confiar en su propio esfuerzo y obedecer la ley de Dios. Miremos el verso 4, queridos hermanos. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Qué interesante, hermano. Déjeme, por favor, expresarlo de la misma forma esto. En otras palabras, el apóstol dice, habiendo comenzado en el Espíritu, o sea, habiendo comenzado dependiendo del Espíritu Santo de Dios, van a terminar descansando en las obras de la ley, en otras palabras, en su propio esfuerzo. En ese esfuerzo que ya quedó por sentado que era infructuoso. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída y necesitamos un Salvador en la cruz. Entonces, por eso, esta expresión, qué torpeza, hermano. Entonces, en el verso 4 usa la palabra padecer. Esa palabra es traducida por experimentar. Entonces, quedaría esta pregunta, dice, ¿tantas cosas habéis experimentado en vano? Si es que realmente fue en vano. Entonces, mire, por favor, aquí el contexto es interesante porque no le está hablando a no creyentes, le está hablando a creyentes, a gente que ha estado experimentando de la palabra,
a gente que ha estado experimentando del Espíritu, gente comprometida con las cosas del Señor. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que estamos oyendo, de cómo estamos recibiendo la palabra. ¿Sabe por qué? Porque ellos no eran ignorantes. Y déjeme darle esta expresión. Eran torpes, pero no ignorantes. Eran de pensamiento descuidado, pero no ignorantes. Entonces me parece que el apóstol pone en positivo esta pregunta. Ustedes experimentaron la regeneración, o sea, el nuevo nacimiento, la justificación por las obras del Espíritu. ¿Lo habéis experimentado en vano? Eso está diciendo el apóstol. De esa forma los está cuestionando. O sea, en otras palabras, hermanos, ustedes experimentaron. No pueden retroceder a este nivel. Entonces, tu vida debe seguir tal cual como comenzó, con una obra solo del Espíritu. Así comenzó. Así comenzó. Entonces, en los 4 primeros versículos estaba hablando de lo que Dios hizo antes. Pero aquí cambia de tiempo, hermano. Dice, pero ahora se produce un giro y trae la discusión al presente. Esto es lo que Dios hizo allá. Él nos santificó, nos justificó. Entonces ahora Él lo trae al presente. Entonces trae la discusión a este tiempo de lo que Dios hace ahora en el presente. Nota el verso 5, el cambio, por favor, el cambio de tiempo. Verso 5, aquel pues que os suministra, no suministró, ni suministrará, aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. La pregunta es, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, en otras palabras, ¿sabe lo que él está diciendo? Ahora lo que experimentan. Entonces, vuelvo a decir, eran creyentes que estaban experimentando de Dios. Entonces le dice, ahora, háblenme de la experiencia de hoy. ¿Es por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces mire la diferencia, por favor. El legalista obedece para ser aceptado por Dios. El creyente obedece en gratitud por haber sido aceptado. Son dos cosas distintas. No son nuestros méritos, sino los de Cristo, queridos hermanos. Entonces, usted no va a hacer nada que impacte el corazón de Dios. Es imposible. Por lo tanto, todo lo que tenemos y todo lo que somos y todo lo que llegaremos a hacer es solo por su gracia. Es solo por su amor y su misericordia. ¿Cómo lo dice Gálatas 5:5? Dice, pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Y la esperanza de la justicia aquí se refiere a la redención de nuestros cuerpos. En otras palabras, él está diciendo, no es por las obras, sino es sencillamente por el Espíritu que aguardamos la esperanza de nuestra redención. Como dice Romanos 8:23, ¿no? Que la tierra gime. ¿No? Usted lo puede ver. Lo segundo es que no es por nuestra fuerza. Verso 6 del capítulo 5. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y déjeme explicarle este sentido de por el amor. La fe que produce obras de amor a Dios y al prójimo. Si así no fuera, tendríamos una fe muerta. En otras palabras, ¿sabe lo que quiere decir? En este verso 6 del capítulo 5, dice que la experiencia de Cristo por el Espíritu Santo de Dios produce amor. Y en 2 vías. Amor a Dios y amor al prójimo.
Por eso que la Escritura dice que Dios produce el querer y el hacer. Y si la experiencia espiritual con Dios, en el espíritu con Dios, no produce el fruto del amor, por eso que en el mismo capítulo 5, cuando habla del fruto del espíritu, habla del amor. Y el amor lo manifiesta en paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No, usted sabe eso, ¿no? Entonces, cuando habla de eso, lo que quiere decir es que lo único que va a producir y nos va a conectar primero con Dios es el espíritu que produce en un creyente. ¿Produce qué? Produce amor. Amor por Dios y amor por el prójimo. Si eso no ocurre, hermanos, la fe es muerta. Interesante. Entonces, ahora sí podemos responder la pregunta inicial. ¿Cuál es el papel que juegan las obras de la santificación en nuestra vida? Entendiendo la justificación por la fe, entendiendo la obra del Espíritu en nosotros, entendiendo lo que produce la carne. Colosenses dice en 1:29, dice lo siguiente: por lo cual también trabajo, está hablando el mismo apóstol Pablo, trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El mismo Colosenses capítulo 2 versos 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Ese es activo, andar en Él. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque cuando hablamos de la justificación por la fe y hablamos de la obra del Espíritu, nosotros no podemos entenderla que nos vamos a sentar de brazos cruzados esperando que el Señor vuelva por su iglesia sin nosotros hacer nada, porque todo lo va a hacer el Espíritu Santo. Esa es una forma incorrecta de entender el Evangelio. No. Absolutamente no. El apóstol Pablo que dice: por lo cual también trabajo, lucho, según la potencia de Él en mí. ¿Sabe lo que significa? Que nosotros necesitamos tener, entendiendo la justificación, entendiendo lo que se vierte desde la cruz del Calvario, entendiendo la justificación por la fe, entendiendo la obra del Espíritu en nosotros. Lo que nos debe hacer es activar nuestra vida. ¿Para qué? Para poder sencillamente hacer la obra de santificación en nosotros. Orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, ofrendar, los diezmos, etc. Porque Él nos bendijo, nos dio lo que nadie nos pudo dar. Y por causa del amor que es infundido por el Espíritu Santo, es que nosotros servimos al Señor en estas obras de santificación. Por lo tanto, orar es una obra de santificación necesaria. Leer la Escritura es una obra de santificación necesaria. Ir a la iglesia, ofrendar, diezmar, son obras necesarias de santificación para tu vida. ¿Sabe por qué? Porque la salvación del Señor fue gratis y nosotros por la gracia de Dios hemos recibido lo que hemos recibido. Por lo tanto, nosotros vamos a servir al Señor y cuidar nuestra fe con temor y temblor en estas obras de gracia, para que Cristo sea conocido, primero a través del Evangelio y segundo por gratitud. Escúcheme, querido hermano, por gratitud. Y por esa razón es que el fruto del Espíritu, según el mismo Gálatas 5, es el amor por el prójimo, y necesitamos predicar el Evangelio por amor al prójimo y el amor a Dios, y ahí necesitamos servirle a Él, y para eso necesitamos estar cada día
en este proceso de santificación. Entonces, Dios nos dio más de lo que teníamos antes de Cristo. Entonces, cuando Dios habla de la prosperidad, está hablando de esto. No necesariamente en dinero, queridos hermanos, sino está hablando de que antes no teníamos lo que hoy tenemos cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. No teníamos salvación, lo que teníamos era condenación. No teníamos vida, lo que teníamos era muerte eterna. No teníamos perdón de nuestros pecados, éramos enemigos de Dios. Por lo tanto, ahora tenemos una mejor vida, tenemos una mejor prosperidad. ¿Por qué? Porque Cristo vive en ti. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Como conclusión, querido hermano, déjeme hacer este ejercicio. Todos nosotros hemos oído, yo he predicado muchas veces este famoso verso de Gálatas 2:20. Entonces, cuando entendemos el contexto y cuando hemos entendido de alguna manera lo que estaba pasando en esta carta de Gálatas, nosotros podemos entender de mejor manera o con mejor dimensión este Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Y es interesante, mi hermano querido, ¿sabe por qué? Porque el ya no vivo yo es esto, el viejo yo, ese autónomo, ese sin Dios, ese autosuficiente, el desobediente, etcétera, fue crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, lo que vivo en el cuerpo, el apóstol Pablo dice, la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Lo vivo, ¿sabe? Eso significa que soy responsable de mi vida cristiana. Soy responsable de mi vida cristiana. Por eso dice, lo vivo. No es que Dios viva la vida por mí, no, yo necesito responsablemente vivir mi vida cristiana, guardar mi salvación con temor y temblor, ¿no? Orar, leer la escritura, ir a la iglesia, ofrendar, diezmar, participar de los sacramentos. Yo necesito hacer eso. Lo vivo. Es una fe activa. Es una fe activa. Eso significa que soy responsable de mi vida cristiana. Por lo tanto, déjeme concluir en esto. No tienes que hacer nada para que Dios te ame y te haya justificado y te haya declarado justo. Pero eres responsable de tu vida cristiana. Eres responsable del proceso y de la obra de santificación en tu vida. Y por eso el Señor dejó la oración. Por eso el Señor dejó la escritura. Por eso el Señor dejó los sacramentos. Para que tu vida sea santificada hasta la venida del Hijo de Dios. Oremos. Señor, gracias. Porque frente a tanta riqueza, frente a tanta misericordia, lo único que nos queda es rendirnos. Es aceptar que venimos de una naturaleza caída. Es aceptar que el pecado nos alcanzó y que nuestro destino era de condenación eterna. Pero con la misma fuerza y claridad necesitamos aceptar que fue la obra del Espíritu el que nos tomó, el que nos rescató, el que nos justificó, el que nos hizo nacer de nuevo. Es tu obra, Señor. Por eso tiene tanto, pero tanta potencia
esta oración tuya en la cruz. Consumado es. Porque la obra redentora en la cruz estaba siendo consumada en favor de la humanidad, en favor de mi vida, sin fe y sin esperanza. Gracias, Señor. Señora, ayúdanos y ayúdame a crucificar el yo todos los días de mi vida. Este independiente, este que quiere hacer lo malo, este carnal que no quiere obedecer. Señor, ayúdame a crucificarlo para que pueda vivir en el Espíritu. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Señor, gracias por este tiempo. Te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga mucho, hermanos. Reciba un abrazo, que tenga una muy buena semana. Y recuerde que nos vemos el viernes en CRI Zoom. Dios les bendiga mucho.